Resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el capítulo 21 de San Juan nos cuenta la aparición de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles con San Pedro en las orillas del lago de Tiberíades. Ya Jesús no estaba con ellos, tenían que ir a buscar su pan, y Pedro, que honestamente trabajaba antes de ser discípulo, regresa a su profesión, que es ganar su pan con sus manos, trabajo honesto, mientras que Mateo, Levi, no regresó a los negocios lucrosos de cobrador de impuestos, etc. Entonces lo que lícitamente se hace, lícitamente se puede hacer sin problema. Entonces esto dice el Papa. Entonces San Pedro y los apóstoles van a pescar, y de repente nuestro Señor aparece a la orilla y les pregunta: ¿tenéis algo que comer? ¿Tienen peces? Ellos contestan no, y les dice: echen la red a la derecha de la barca y lo encontraréis. La echaron la red. Pedro hubiera podido decir: mire, yo soy el especialista, yo soy el pescador de profesión, usted de qué se mete, toda la noche trabajamos, no hay nada. La echaron y se llenó tanto que se hundía el barco. Llamaron a sus compañeros también a ayudarlos, y sacaron 153 grandes peces, dice. 153 no es poco, debido a que está en el lago y debido a que no había nada toda la noche. Y ahí San Juan, que es el discípulo predilecto, dice: es el Señor. Y apenas San Pedro dijo el Señor, se había quitado su camisa, se viste y se presentan, y nuestro Señor, con mucha caridad, preparó el desayuno: pan con pez asado, y los invitó a comer, y hasta rompe y les da, y dice: nadie osaba decir quién eres tú, pues saben que era el Señor. Ustedes saben que nuestro Señor resucitado se da de conocer o no según su voluntad. Cuando, por ejemplo, se presentó a los discípulos de Emaús, no lo conocieron. Habló con ellos, les pidió la escritura, no lo conocían hasta la fracción del pan, hasta que comió con ellos, ahí se dio de conocer y desapareció. Ellos regresaron rápidamente a Jerusalén de Emaús, decía los apóstoles. Cuando apareció la Magdalena tampoco lo conoció, después se da de conocer. Entonces nuestro Señor, se sabe, resucitado, ya no está sometido a las leyes físicas. Los cuerpos gloriosos sí viven, sí son vivientes totalmente, pero no están sometidos a estas leyes. Es otra cosa. Son ágiles, es decir, como un relámpago de un lugar para otro. Estoy aquí, por ejemplo, quiero visitar la Virgen de Guadalupe, ya estoy en México. Ágiles, sutiles, entra sin abrir puerta y ventana. Sí, es importante esto. Son inmortales, ya resucitados, ya no mueren. Y son brillantes. Ahora nuestro Señor no manifiesta esto, no lo manifestó en esta tierra. ¿Por qué? Porque si no sería luminoso como el sol. Entonces nadie sabe quién eres tú, pero sabían que el Señor ya tenía el olfato, ¿no? Es el Señor. Y después dice aquí San Juan: fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después que resucitó de entre los muertos. Sí, en efecto, el día de Pascua apareció a los apóstoles y les dio el poder de perdonar los pecados. ¿Por qué instituyó ese sacramento del perdón de los pecados? Es decir, de la resurrección espiritual. Bien, porque murió, dio su sangre por nosotros y resucitó triunfador para rescatar las almas, para resucitar las almas, para salvar las almas. Y como sabía que íbamos a pecar después del bautismo, bien instituyó este sacramento de la misericordia, del perdón, de la resurrección. Por eso, con mucha razón, Santo Cura de Ars decía: si Dios permitiera a un sacerdote ir a la puerta del infierno, todos condenados gritarían sus pecados en voz alta para salir de ahí.
pero no pueden salir. ¿Por qué? Porque ya se acabó. Una vez que un alma se separa del cuerpo, o es viviente en la gracia, resucitada, espiritualmente viviente, se salva, o está muerta espiritualmente y cae en el infierno y para siempre. Aunque resucitada, va a unirse a su cuerpo, pero cuerpo feo, cuerpo lleno de pecados, igual que el alma, y va cuerpo y alma a entrar en el infierno otra vez para su tormento eterno. Mientras que los cuerpos de los justos, de los que se han pecado pero se han reconciliado con Dios, se han arrepentido, resucitaron espiritualmente por poder de Cristo, que dejó en la iglesia, metió en la confesión, y bien, irán al cielo cuerpos gloriosos, no inmortales. Ya en el cielo no hay sufrimiento, no hay pena, no hay mosquitos, no hay dengue, no hay inseguridad, no hay pleitos con los vecinos, no hay gente que nos fastidia. Realmente el cielo es una vida de santidad, una vida de felicidad, de gozo, de alegría. Como Dios es feliz, así serán dichosos y felices las almas en el cielo. Entonces nuestro Señor sí dio este poder a los sacerdotes, y yo quedo asombrado de la ceguera de los protestantes, que supuestamente leen Biblia, no entienden la Biblia, y de hecho es normal, ¿eh? Es normal que no entiendan la Biblia. ¿Por qué? Bien, porque no tienen la mente abierta. Los protestantes, por desgracia, no tienen la mente abierta para entender las Escrituras. En el capítulo 24 de San Lucas, cuando aparecen los apóstoles, bien dice, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Es muy importante esto. Cristo abrió la mente de los apóstoles para entender las Escrituras. Entonces, los apóstoles, teniendo la mente abierta, es decir, hecha capaz de leer, entender las Escrituras y entender todo lo que habían escuchado durante años y años en las sinagogas, etc. Bien, esta mente abierta, después iluminada por el Espíritu Santo para acordarse de todo lo que Cristo había dicho, y bien, esta mente abierta a entender la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo de Dios, comunicó el Evangelio a la primera generación cristiana. Y la primera generación cristiana comunicó a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, hasta nosotros, pero en la iglesia. Y dejaron lugartenientes, que son los obispos y los presbíteros. Por eso el pastor protestante hecho católico actualmente, Fernando Abdala de Argentina, tenía totalmente razón cuando dijo a otro pastor: yo quiero saber qué creían, qué decían, qué entendían los primeros discípulos de los apóstoles. Tenía razón este hombre. Y un compañero pastor dijo: no, eso déjalo, no sirve. Así sí sirve, Señor. Y la segunda vez, cuando habló con otro amigo pastor, le dijeron no, dijo: hay algo aquí que no funciona. ¿Cómo no? Ellos siendo los testigos, los discípulos, los oyentes directos de los apóstoles, ¿cómo no es importante saber qué creían, qué hacían y qué entendían? Entonces empezó a leer los padres apostólicos, lo que llamamos los padres apostólicos, es decir, son discípulos inmediatos de los apóstoles, y ahí al leer, por ejemplo, Santo Ignacio de Antioquía, que nos dejó 7 cartas muy importantes que habla de todo, de Cristo, de la Eucaristía, del sacerdocio, de la misa, de la Iglesia Católica, etc. Cuando leyó la única carta que tenemos en la vida de San Policarpo, discípulo de San Juan, cuando leyó el discípulo de San Policarpo, discípulo de San Juan, San Ireneo, muerto en 202, dijo: ay caray, no entendía al inicio. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento de la fe católica, pero se dio cuenta que no era protestante tampoco lo que leía. Entonces, cuando leyó el catecismo de la Iglesia Católica, los católicos ya entendió que esta gente sí era católica. Es decir, la Iglesia Católica es legítima sucesora de ellos y es su hija, de miembros de ellos. Entonces, les abrió la mente para que entendiesen las Escrituras. Por eso, queridos hermanos, separarse de la tradición apostólica, separarse de la Iglesia Madre de 2000 años, separarse de lo que la Iglesia Madre, mediante sus papas, sus concilios dogmáticos, sus obispos, que son los sucesores de los apóstoles, dejaron, separarse de esta Iglesia para fundar una disca Iglesia, es el crimen absoluto
No hay más grande crimen que el crimen de falsificar la palabra de Dios, fundando una disque iglesia, haciéndose pasar por cristianos. Y a San Pablo lo había denunciado esta gente. Él que anuncia, predica un evangelio distinto, diferente del que habéis escuchado, recibido, sea anatema, sea maldito. No es poco, no es poco. Esto Galatas 1:8, y en la segunda carta a los Corintios 11, 13, 14, que dice, hablando de los predicadores no autorizados, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, trabajan sí, pero nadie los mandó. ¿Con qué derecho entonces? Como si una persona civil se viste de militar o de policía y ya soy general. Puede vestirle general de teatro, pero no eres general para nada del mundo. Hablando de los no autorizados por la iglesia, San Pablo dice, esos tales son falsos apóstoles, enviados falsos, obreros engañosos, tramposos, se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Los tacha de ministros de Satanás, sus ministros. Y su fin será como una de sus obras, y será la perdición eterna. Cuidado, es algo muy delicado esto. Y precisamente vemos en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, 24 y 25, los apóstoles con autoridad divina intervenir en un asunto muy importante frente a los que perturbaban la comunidad cristiana sin tener aprobación de los apóstoles. Unos cuantos judíos cristianos fueron de Jerusalén a Antioquía de Siria para perturbar los recién bautizados de origen pagana, que tenían que seguir la ley de Moisés, etc. Y bien los apóstoles dicen, gente sin nuestro conocimiento y nuestra autorización, nuestro mandato, fue perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, abstenerse de la carne, de la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que llamamos el concilio de Jerusalén, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa. Sí, los apóstoles dejaron lugartenientes, que son los obispos y sus ayudantes, los presbíteros y los diáconos. Por lo tanto, esto de robarnos la Biblia y con la Biblia fundar falsas iglesias y engañar a la gente en nombre de la Biblia malinterpretada, utilizada de manera arbitraria para jalar a la gente fuera de la iglesia católica y hacerla hereje, es el sumo pecado. Es un pecado que clama al cielo, engañar a la gente, llevar a la gente en nombre de Cristo fuera del camino de Cristo, es gravísimo. Capítulo 20, 28 de los Hechos de los Apóstoles, vemos que San Pablo, antes de dejar Éfeso, juntó a los presbíteros obispos y les dijo, capítulo 20, 28 de los Hechos, el Espíritu Santo os puso obispos, es decir, sacerdotes supervisores, al frente de la iglesia que Dios adquirió con su sangre, Cristo Dios hecho hombre. Cuídense de usted y del rebaño, a usted confiado, porque yo sé que habrá lobos feroces y de entre ustedes también va a salir gente feroz para destruir, arrastrarse así al rebaño. Es algo serio. Entonces, esto de cada uno hace una iglesia, cada uno inventa una teología, cada uno ignora todo lo que se comunicó hace 2000 años, es bien, es gravísimo pecado. Oh, Timoteo, guarda el depósito. ¿Cuál depósito? Depósito de la fe. 1 Corintios 6:20. Oh, Timoteo, obispo, guarda el depósito de la fe. Es muy importante. Y en esta misma lectura de capítulo 1 de San Juan, después de comer con los apóstoles, Cristo dice, Pedro, ven por aquí. Y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, ¿sabes? Pastorea mis ovejas. Entonces, esas 3 negaciones es para reparar las 3 caídas, 3 negaciones de un lado, de otro lo confirma como jefe de su iglesia. Entonces, el papel de San Pedro es sumamente importante. Pastorear ovejas y corderos, sacerdotes, obispos y fieles. Por eso le decimos por el Papa, para que haga con su deber, que no tenga miedo a los lobos, como había dicho Benedicto, ¿no? Recen por mí para no huir delante de los lobos. Hay lobos en la iglesia. Hay lobos en la iglesia que están cumpliendo exactamente como los judíos las escrituras, las profecías, sin quererlo, sin saberlo. Estos obispos hoy, especialmente en Alemania, en su sínodo actual,
bien, que quieren casar hombre con hombre, que quieren dar bendición matrimonial a hombre con hombre, que quieren dar la comunión a los protestantes que no creen en la Eucaristía, que quieren dar la comunión a sus adúlteros vuelta a casar, como dice, bien, son los lobos feroces dentro de la iglesia. Aunque sean obispos, aunque sean cardenales, aunque sean sacerdotes, bien, son infieles, no pasan la iglesia del Señor, son injustos, predican otro evangelio y son anatemas. Y lo que es asombroso es que la Santa Sede es muy tímida. Sí, saca uno que otro documento para decir no se puede, pero caramba, un obispo que permite al sacerdote de bendecir hombre con hombre supuestamente, no lo bendice, lo maldice. Es un pecado gravísimo. Es un uso perverso de algo divino, por tanto es un pecado gravísimo. Para el obispo que permite, para el sacerdote que lo hace y para los dos pobres pecadores que vienen a presentarse supuestamente en matrimonio, lo que es imposible. Entonces, ¿qué hacen esos obispos? Realmente están llevando el pueblo a la apostasía. No sé si es sin saberlo o saberlo, esto Dios juzga los corazones, pero los hechos dicen, esto no es católico. Una cosa es blanco, es negra, son católicos. Es católico el que cree, enseña, propaga todo lo que la iglesia enseñó durante 2000 años, punto. Si dice algo contrario, bien, anatema sea. No es un juego. Entonces, queridos hermanos, están realmente cumpliendo las escrituras, pero al revés. Hay una frase que me hace temblar en el Evangelio. Cuando el Hijo del Hombre regresará, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Es una pregunta que hace, pero interesante, ¿eh? Habrá siempre cristianos, pero no significa que la iglesia va a quedar como fue durante siglos, en su gloria, en su santa sede, en sus catedrales. Quizás llegará un día, bien, hoy cualquier tontera, cualquier basura se dice católico. Cualquier tontera se pasa por católica. No, señores, eso no es un juego. Bien, todos los que sean obispos, sean cardenales, sean sacerdotes, sean diáconos, sean catequistas, sean predicadores, sean teólogos, sean filósofos, sean catequistas, que no enseñan la fe católica de los 21 siglos de la Iglesia Católica, no son católicos y punto. Aunque sean mitra y báculo y en la catedral. Que no estamos jugando. Si alguien anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, anatema sea. No estamos jugando. Y están jugando con el evangelio. Y yo pienso que están llevando las almas a la apostasía, al infierno. Sí, la apostasía lleva esto. Bien, cumpliendo las escrituras de un cierto modo, pero tenemos que saberlo. Ellos piensan que pueden hacer con el evangelio, con la fe católica, con el credo, con el catecismo, lo que quieren. No, señores. No. Todo lo que contradice la fe de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, bien, anatema sea. No estamos jugando. Si alguien anuncia otro evangelio, anatema sea. Lo digo y lo repito, como dice San Pablo, y yo también lo digo. Y tenemos que decir la verdad a la gente. Pero estamos en el siglo XXI. Porque la gente hoy... No importa, Señor. 21, 51, 201, no importa. Cielo y tierra pasarán. Mis palabras no pasarán, dijo el Señor. O creen en Jesucristo es Dios, y por tanto Dios no miente, y dice la verdad, o no creen. Si no creen, son herejes. No son católicos. Si no creen en Jesucristo y su palabra es divina, no son católicos. No son cristianos. Y ellos, por desgracia, abrieron la puerta, en gran parte, a la decadencia monstruosa actual. Quiero decirles también que en la medida que hay decaída del catolicismo, la sociedad sufre, la sociedad anda mal. Hoy los problemas actuales de la inseguridad, de la corrupción, de la familia destruida, de la juventud pervertida, del matrimonio destruido y todos los demás vicios y pecados, tienen una causa religiosa. Es verdad que las mafias anticristianas, masónicas y laicistas y otros que hicieron todo hace 3 siglos para destruir, corromper, pervertir. Es verdad que hicieron todas sus revoluciones para llevar el pueblo a la ruina. Es verdad, pero desde el Concilio Vaticano II y sus cambios pastorales, bien fueron antipastorales. ¿Qué frutos hay? Todas las naciones católicas prácticamente perdieron 20, 30, 40, hasta 50% de los católicos, según los países. Es un desastre. Y los que quedan de católicos, ¿cómo van? Casar hombre con hombre. A esto llegan obispos que tienen la cabeza. ¿Qué teología tienen?
Entonces es algo serio. Por eso pidamos, queridos hermanos, misericordia del Señor, ¿no? Misericordia por esta pobre gente que dirige la iglesia y la lleva a la ruina. Pidamos misericordia por los pobres protestantizados, engañados con la Biblia falsificada, porque los protestantes no conocen la Biblia. Como decía el padre Perrone en su libro Iglesia Católica, Sectas Protestantes, decía: los protestantes no sacan su fe de la Biblia, la sacan de sus pastores. Toman la Biblia como anzuelo, con pretexto, pero toda la explicación que dan ya no es católica. Es el problema. Es gravísimo. Lee una palabra y después va a interpretar diciendo al contrario lo que dice. Por ejemplo, Cristo dice: este es mi cuerpo, el que no come mi cuerpo no tiene experiencia. No, esto simboliza el cuerpo de Cristo. Y espere. ¿Desde cuándo el verbo es simbolizar? ¿En qué estamos? Y además, ¿qué enseñó la iglesia apostólica del siglo I al XXI? Bien, todos enseñaron que antes de la misa de pan y vino, en la misa de cuerpo y sangre de Cristo. Toda la situación es difícil, hermanos. Por eso necesitamos, en lo que nosotros podemos hacer, como simples fieles, como gente que está abajo de la escala social, en todos los sentidos, bien, primero santificarnos, dejar la vieja levadura, como dice San Pablo en su lectura de domingo de Pascua, dejar la levadura, y bien, santificarnos, vivir cristianamente, vivir realmente el Evangelio, no solamente un rato en la misa el domingo y después vivir como paganos en la semana. Un cristiano es cristiano las 24 horas del día y donde quiera que esté, y pedir a Dios la misericordia. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, si vivimos el Evangelio tal cual como lo dice, y bien, Dios hará maravillas mediante nosotros y por nuestro medio, porque Dios, el Evangelio no cambia. Por eso, oración, penitencia, obra de caridad, asistir a los santos sacrificios de la misa, porque en la misa constantemente Cristo hace presente un sacrificio. No es un mero teatro a la protestante la misa, como quieren hacerlo hoy en muchas iglesias, aplausos, gritos, guitarras, etcétera. No, la misa es el mismo Calvario hecho presente en nuestro provecho, de otro modo, con la misma eficacia. No es cualquier cosa esto. Y también tengamos la caridad, dije, no solamente de ayudar al prójimo con todos los medios posibles, con las 14 obras de caridad, espirituales y materiales, y también tratamos de hacer llegar el mensaje del Evangelio a los demás. A nosotros toca evangelizar, no a los protestantes. A nosotros tocaría ir de puerta en puerta, evangelizar la gente, catequizar a la gente en su casa, no a los protestantes. A nosotros teníamos que estar en los parques, en las plazas, etcétera, y llevar el mensaje evangélico, no a los protestantes. A nosotros tocaría estar en los hospitales, visitar a los enfermos, y no a los protestantes. Por desgracia ellos lo hacen, y yo sé que gente de buen corazón lo hace. Dios tendrá cuenta de eso también para ellos, para que regresen a la fe divina y católica, pero por desgracia también y vehiculan un evangelio falsificado. Por ejemplo, en lugar de decir Dios te salve María llena de gracia, los testigos de Jehová traducen buenos días altamente favorecida. El 1:28 de San Lucas, sí, no es cualquier cosa. Es que lleva un evangelio a la gente. Es fácil Biblia, como el vaso de leche con gramos de veneno. Es leche, sí, pero con tóxica, ¿no? Entonces, el primer deber de San Pedro, confirmar la fe a sus hermanos, pastorear el rebaño de Cristo, ovejas y pastores. Y primer deber del obispo, hace lo mismo en su diócesis, lo mismo el sacerdote. Y si ellos no cumplen con su deber, no tenemos obligación de seguirlos. Si un obispo dice que se puede casar hombre con hombre, maldito sea, anatema sea, mentiroso, trastorna el evangelio, miente a la gente y lleva a la gente a la perdición. Un día un amigo sacerdote me dijo: padre, ¿piensa usted que habrá obispos que se salvarán? Y yo quedé asombrado. Bien, les confieso, después de años y conocer mejor la situación, yo me hago la misma pregunta. Seguramente que sí habrá obispos que se salvarán, pero y todos los que no defienden la fe, no brindan el evangelio, los que quieren corromper, quieren y permiten corromper el evangelio, y bien, andan mal, andan muy mal. Pidemos por ellos y no les hagamos caso. Están para construir, no destruir. Y los que tienen escrúpulos de obediencia, claro que tenemos que obedecer, pero hay condiciones. Primero, salvación a las almas, ley suprema. Si ponen nuestras almas en peligro, bien, no tenemos que obedecer, porque
porque no es su función. Y dos, el poder, la autoridad que yo he recibido del Señor es para su edificación y no su destrucción, dice San Pablo, 2 Corintios, último capítulo, 13:10. La autoridad que el Señor me ha conferido, me ha dado, es para su edificación, no su destrucción. Cuidado, no estamos jugando otra vez. Por eso, queridos hermanos, la fe está en nuestros viejos catecismos. La fe verdadera, la moral verdadera, la doctrina católica está en los viejos catecismos. El viejo catecismo de su tatarabuelo, bien que ahí está la fe católica, comunicada integralmente, sin ningún rasgo de modernismo, liberalismo, relativismo, ideas actuales. En la medida que los catecismos, Biblias, prédicas, libros actuales católicos contradicen nuestros viejos catecismos, son falsos. Así de sencillo. Digo estas cosas porque amo la iglesia, porque amo las almas, porque yo quiero que todos se salven. Quiero colaborar un poco a clarificar la situación para que la gente no se deje engañar. Pidamos a todos los santos, a todos los mártires, a todos los papas que han trabajado hace siglos y siglos, y también a todos los mártires que dieron su vida para el Evangelio, que tengamos ánimo y no tener miedo, y sobre todo pidamos la gracia de ser auténticos cristianos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.